Bien, lo primero que vamos a revisar es el marco histórico de lo que corresponde a salud pública. Esta lámina es trascendental. En realidad esta lámina es la más importante. Este es el más importante si es que queremos entender cómo es que se desarrolla salud pública, darle un sentido al capítulo, porque normalmente los que han revisado alguna vez, pues especialmente durante la carrera, se van aprendiendo los conceptos de forma aislada y no le encontramos un sentido lógico, un orden en el cual hay que abordar el capítulo de estudio. El mejor orden que existe es poniéndole un contexto global y peruano y además cruzándolo con una línea de tiempo. Con eso creo que puede quedar muy claro los conceptos correspondientes a salud pública. Muy bien, entonces vamos a arrancar. ¿Qué vamos a estudiar en salud pública? Vamos a estudiar lo siguiente, veamos. La transición, el cambio que va a requerir nuestro sistema de salud con las características que tiene, es decir, segmentado, fragmentado y especialmente basado en un paradigma, que es el paradigma biomédico, es decir, cómo vamos a transitar desde el enfoque biomédico hacia el enfoque biopsicosocial. De eso se trata estudiar salud pública. ¿Cómo voy a cambiar del enfoque biomédico al enfoque biopsicosocial? Y en el transcurso de ese cambio, pues va a haber muchos conceptos que se van a ir sumando, estrategias, documentos, acciones que debo conocer. Bien, entonces, en palabras sencillas, en salud pública estudiaré el cambio del enfoque biomédico hacia el biopsicosocial. Muy bien, ¿qué es el enfoque biomédico, también llamado paradigma biomédico? Pues es lo que en la actualidad todavía caracteriza nuestro sistema de salud. ¿En qué consiste? En pensar como recurso humano y también como pacientes, como población, que el tercer nivel es lo mejor, lo más importante y el nivel que nos va a solucionar todos los problemas dentro del sistema de salud, ¿sí? Entonces, el tercer nivel, bajo este enfoque, bajo este paradigma, pues es lo máximo, ¿no? Pero el tercer nivel tiene unas características que nosotros conocemos, ¿no? Uno, que es el nivel más especializado, pero al ser tan especializado, pues es costoso, ¿sí? Y no tenemos muchos establecimientos de tercer nivel de atención, entonces hay poca oferta de establecimientos. Eso caracteriza el tercer nivel de atención, ¿ok? Entonces, en este escenario en el cual es muy costoso, hay medicina especializada, pero hay poco establecimiento, se satura. ¿Por qué? Porque la población quiere atenderse aquí, ¿sí? La demanda, que justamente es lo que ustedes ven acá, urge por recibir las atenciones en este nivel de atención. Y por otra parte, ¿qué tenemos? Que el recurso humano, es decir, nosotros como médicos y en general los profesionales de la salud, pues también por una expectativa personal de capacitación, de aprendizaje, de superación o por cualquier tipo de motivación, va a acudir o va a ir al tercer nivel de atención y lo va a tener como foco principal de su escenario laboral. Entonces tenemos este enfoque que nos caracteriza en general como país, que queremos mucho del tercer nivel de atención. Sin embargo, ya se conoce, es conocido, ¿por qué? Porque hemos revisado la realidad de otros sistemas de salud a nivel mundial, que el primer nivel de atención, pero un primer nivel de atención real, verdadero, bien equipado, con accesibilidad, podría resolver el 80% de la carga de enfermedad de nuestro país. Y con eso, pues, la demanda de hecho disminuiría, ¿no? Entonces, el primer nivel, es decir, el enfoque biopsicosocial, donde nos vamos a enfocar especialmente en las atenciones de tipo preventivas promocionales, vendría a ser la solución. En la actualidad tenemos un primer nivel en nuestro país, pero que no está cumpliendo con la expectativa y con la demanda poblacional, ¿no? Por eso es que todavía nosotros continuamos con el enfoque biomédico. Listo. Entonces, este primer nivel, pues de hecho, no es tan especializado, es menos costoso, nos va a brindar atención general, ¿ok?
pero lo bueno es que tenemos muchos establecimientos de primer nivel de atención, ¿no? Entonces, si estos realmente cumplirían con su función, fueran efectivos, estuvieran bien equipados, con buena dotación de recurso humano, pues la historia sería otra. Para poder hacer esa transición desde el enfoque biomédico hacia un enfoque biopsicosocial, existe una estrategia. Y esa estrategia tiene nombre propio y se llama atención primaria de la salud. Entonces, esta es una estrategia que ustedes deben recordar y deben reconocer. Por lo tanto, aquí hay un primer aprendizaje y tal vez es cambiar un paradigma o un conocimiento previo, erróneo, tal vez adquirido en algún punto de la formación, en el cual reducen la atención primaria de la salud al primer nivel de atención. Entonces, este es un error frecuente, por lo tanto, anótalo acá. Atención primaria de la salud no es primer nivel de atención, ¿ya? Entonces, esto enciérralo y resáltalo, ¿sí? Atención primaria de la salud no es primer nivel de atención. La atención primaria de la salud se puede desplegar en los 3 niveles de atención, ¿sí? Tanto en el primero, en el segundo y en el tercer nivel de atención. ¿Qué implica, en resumen, esa estrategia transformadora del sistema de salud, del cual vamos a hablar más adelante y vamos a desarrollar con un poco más de profundidad, ¿ya? Pero acá el primer aprendizaje es ese, que atención primaria de la salud no es primer nivel de atención. Y ese error pues tiene un origen histórico que más tarde comentaré. Ya está. Ahora, ¿por qué en el país tenemos este enfoque biomédico? ¿Por qué estamos centrados en la medicina especializada, en el hospital grande, que quiero que me atienda ya no solo el especialista, sino el subespecialista, ¿no? Entonces llegamos incluso hasta ese nivel, ¿no? de complejidad, ¿no? Imagínense tal vez una lesión en miembros superiores, ¿no? Deseo incluso que me vea ya no el traumatólogo, sino el cirujano de mano, ¿no? Entendiendo que estos especialistas están en poco número. Entonces, ¿a qué se debe que compartamos esa forma de pensar? Pues eso tiene un origen histórico, ya que nuestro sistema de salud no ha sido inventado aquí en el país, sino más bien es un sistema importado, ¿ok? Entonces, nuestro sistema pues ha sido tomado como ejemplo de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos y el modelo que lideró durante muchos años durante la Guerra Fría. Entonces, ese modelo flexneriano, clásico, del cual nosotros hemos convivido y actualmente estamos conviviendo, y en el cual pues nuestros maestros se han formado, nos obliga justamente a continuar con este enfoque biomédico. Pero en el transcurso del tiempo, la atención primaria de la salud pues nos hará migrar hacia un enfoque biopsicosocial, ¿no? Por lo menos eso es lo que persigue la salud pública y eso es la teoría y eso es lo que hay que llevarnos para poder responder con éxito las preguntas de examen. Entonces veamos el contexto histórico en el cual sucede todo esto, ¿ok? Antes de centrarnos específicamente en lo que ya había hablado y la Guerra Fría y todo esto, vámonos un poquito antes aquí a Perú, ¿sí? Y en Perú tenemos la década del 30. Entonces, en la década del 30, ¿y por qué nos remontamos hasta ese año? Porque aquí podemos encontrar incluso parte de los principios o las bases con la que 40 años después se formula la atención primaria de la salud. Entonces, en la década del 30 en nuestro país, en Perú, aparece un movimiento en la zona sur del país, ¿no? Específicamente en Puno, liderado por un médico peruano, que fue Manuel Núñez Butrón. Entonces, Manuel Núñez Butrón, ¿qué hizo? ¿Qué identificó? Recuerden que estamos en una época de terratenientes, de gamonales, donde la población principalmente era campesina y estaba al servicio de un patrón, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto y en esa época. Entonces el campesino pues aquejaba de diversos problemas de salud. Uno de ellos, y era bastante común, eran los piojos, ¿no? Dos, era el alcoholismo, ¿sí? Tenían también el alcoholismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces Manuel Núñez Butrón, que identifica que hay un problema educativo principalmente y comienza a enseñar y crea escuelas, ¿sí? Y reúne gente que empieza a enseñar, a capacitar a esta población en cosas básicas. Por ejemplo, el lavado de manos, bañarse,
a quitarse los piojos e incentiva y disminuye el consumo, mejor dicho, incentiva a dejar de consumir el alcohol, ¿ok? Y esto lo hace a través de voluntarios que se denominan riksharis, que eran personal que habían recibido o habían participado con servicio voluntario dentro del ejército, ¿no? Entonces tenían cierto conocimiento, pertenecían a la población, por lo tanto no existía esta barrera cultural y se les hacía más fácil pues comunicarse y transmitir lo que sabían hacia la población de esta zona del país. Bien, entonces ahí se genera este movimiento llamado riksharismo. ¿Enfocado en qué? En educar a la gente, en lavado de manos, en quitarse los piojos, en no consumir alcohol. Y este movimiento empezó a crecer, ¿no? Empezó a crecer, empezó incluso a generar problemas porque hubo un poco tal vez de rebeldía por parte de la población beneficiaria del movimiento rikshárico en contra pues de estos terratenientes gamonales, ¿no? El movimiento creció y creció tanto incluso que logró la publicación de una revista denominada Runa Sonko, ¿ok? Con el tiempo, la población, especialmente pues los que tenían el poder y para quienes trabajaba esta población campesina, pelean y logran separar y expulsar a Manuel Núñez Butrón del área y el movimiento pues se pierde, ¿no? en los siguientes años. Pero este concepto de riksharismo fue rescatado más adelante, como les dije, 40 años después, por otro médico peruano de nombre David Tejada. Entonces David Tejada, pero ya David Tejada lo lleva a un contexto global, a un contexto mundial, porque utiliza estas ideas, entre otras, no solamente la de Perú, también recoge experiencias en China, en Tanzania, etc. Y le sirve para luego aterrizar todo esto en la conferencia de Alma-Ata y posteriormente definir lo que era atención primaria de la salud. Listo, entonces eso ocurre en la década del 30 en el país. ¿Listo? Ya, ahora continuamos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, recuerden, ¿no? Entonces empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el año 39, ¿sí? Termina por el 45, y después de eso, ¿qué empieza? La Guerra Fría, ¿no? Entonces, en la Guerra Fría tenemos dos grandes bloques, el bloque de Estados Unidos, ¿no? Con su modelo liberal económico, y el otro bloque liderado por Rusia con su modelo comunista, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ellos que buscaban en el planeta, pues que los países se adhieran a uno u a otro modelo. Básicamente eso es lo que hacían. Y los países, pues, que se adherían a uno u otro modelo, copiaban, ¿no? el modelo económico, social, incluido el sistema de salud, pues, de quién, hacia quién se habían adherido, ¿no? Entonces, la mayoría, pues, se unió al modelo liberal que tenía Estados Unidos y algunos otros hacia el modelo socialista de la Unión Soviética, ¿ok? Perú pues también trató de imitar y desde ahí es donde se desprende este modelo y sistema de salud basado en el enfoque biomédico. Para países con altos ingresos, pues por ejemplo Estados Unidos, este enfoque biomédico podría ser en parte efectivo, ¿no? Pero si íbamos a países pobres, imagínense gastar el dinero, el presupuesto de salud, pues solamente en la medicina CAD, en la medicina especializada, tenía poco impacto en la población en general, ¿correcto? Listo. Entonces estos fenómenos se fueron estudiando, se fueron clarificando a lo largo de los años, y es en el año 74 que ocurre algo interesante en Canadá específicamente. ¿Quién? Marc Lalonde. Entonces, ¿quién era Marc Lalonde? Marc Lalonde era el ministro de Salud de aquella época en Canadá. Entonces, no se olviden de Marc Lalonde, pregunta de examen muchas veces. Él hace un estudio, investiga, ¿no? Conjuntamente con su equipo, y luego de la investigación que realiza sobre el resultado sanitario que se obtenía en el país respecto a la inversión que se realizaba y cuáles eran los orígenes de la carga de enfermedad de Canadá, publica un informe, el llamado Informe Lalonde. Entonces, en este Informe Lalonde, él resume o congrega
toda la génesis de enfermedad, de carga de enfermedad en su país, en 4 campos de la salud, ¿sí? Entonces, el informe Lalonde nos presenta estos 4 campos de la salud, pregunta de examen también muchas veces. ¿Y cuáles son estos 4 campos? Biología humana, medio ambiente, estilos de vida y organización de los sistemas de salud. Ya está. Y a cada uno le da un peso específico. Es decir, cuánto de la intervención en cada uno de ellos iba a verse reflejado en el resultado de la salud poblacional. Entre biología y medio ambiente, pues explicaban el 50% del resultado de la salud de la población y se da cuenta, pues, oh sorpresa, que en el caso de la organización de los sistemas de salud, estos solamente explican el 10% del resultado sanitario. Solamente explican el 10%. Y estilos de vida explica un 40%. Por lo tanto, ¿en qué se debía intervenir o en qué se debía trabajar más? En los estilos de vida. Sin embargo, el 90% del presupuesto que se destinaba al sector salud se iba en el sistema de salud complejo, caro, costoso, súper especializado, y eso solamente generaba un 10% de resultado, ¿no? Entonces, yo invertía así, pero el resultado o lo que me generaba era así, ¿no? Y en las otras áreas no invertía mucho, pero el peso que generaba era mayor en el resultado final del estado de salud poblacional. Y Mark Lalonde es de los primeros que se da cuenta de esto, por eso es el pionero, justamente se da cuenta en Canadá, por eso también Canadá pues tiene uno de los mejores sistemas de salud en el planeta. Y fue tanta la importancia que incluso Mark Lalonde es uno de los héroes de salud pública, ¿no? Ha sido denominado héroe de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. Listo. 4 años después, en el 78, ¿a quién tenemos en el año 78? Yo ya les había mencionado el nombre, a David Tejada. Entonces, David Tejada era un médico peruano que en ese momento era el número 2 dentro de ¿qué? De la Organización de las Naciones Unidas. O sea, miren hasta dónde había escalado el médico peruano, ¿ok? David Tejada, que incluso fue ministro de Salud también en 2 ocasiones en nuestro país. Entonces estaba al más alto nivel. Y como les había comentado, pues ya había una corriente mundial en la cual, y había sido muy bien evidenciada por Mark Lalonde, se daba cuenta de que incluso invirtiendo mucho en la medicina especializada no impactaba tanto en el resultado final sanitario de las poblaciones. Y por el contrario, ¿no? David Tejada identifica que en muchos lugares, sin tanta inversión en lo que correspondía a la organización de sistemas de salud, como se conocen hasta ahora, ¿no? Complejos, muy especializados, con alto costo, sin tanta inversión ahí, se lograban resultados similares a aquellos donde se invertía mucho en el tercer nivel. Y ahí es pues donde recoge experiencia de varios lugares, ¿no? Como les dije, pues de China, de Tanzania, también recoge el caso de lo que había ocurrido en Perú hace décadas atrás, que comprendía el movimiento rickshárico. Todas esas experiencias son recogidas, son analizadas, son estudiadas para ir generando el concepto de APS. Entonces, el concepto de APS, ¿dónde nace? En la conferencia de Alma-Ata, no se olviden, ¿sí? Ahora, Alma-Ata, pues, es la conferencia cumbre, digamos, de la salud pública y cada año se celebra el aniversario, ¿no? Ya está. Entonces, Alma-Ata tiene más de 40 años. Pero para realizar esta reunión, y de eso también desprende el nombre Alma-Ata, Alma-Ata era una ciudad dentro de la Unión Soviética, ¿no? De una provincia de la Unión Soviética en ese momento, lo que ahora correspondería al país Kazajstán, ¿no? Ya en ese momento era parte de la Unión Soviética y Alma-Ata quedaba ahí. ¿Y por qué se realizó ahí la conferencia, no? Porque pues justamente esta ciudad develaba esos contrastes, incluso dentro del mismo modelo socialista, ¿no? Donde íbamos tal vez a la capital y encontrábamos gran tecnología, avances económicos, etcétera, pero en las provincias no se veía reflejado de esa forma, ¿no? Y además, ¿por qué se realizó ahí? Porque había disputas, ¿no? Entre China y Rusia por quién iba a liderar el modelo socialista a nivel global. Finalmente,
por un tema económico Rusia gana y se realiza la conferencia aquí. Pero en esta conferencia no solo participan países del bloque socialista, ¿no? Participan más de 190 países. Porque recuerden que lo estaba organizando ¿quién? La Organización de Naciones Unidas. Entonces lo estaban organizando ellos y pues todos participan, ¿no? Incluso pues vienen Estados Unidos, países liberales económicamente. Imagínense esa reunión, ¿no? ¿Cómo pones de acuerdo pues por un lado los de una ideología versus otra que es tan contraria? Y ahí estuvo pues la habilidad política de David Tejada, ¿no? En generar una definición de atención primaria en salud tan amplia, ¿sí? Porque cuando revisemos a detalle cómo se definió en la conferencia, pues fue tan amplia que los de un bloque lo leyeron y entendieron, a su parecer, que era atención primaria, y los del otro lado lo leyeron y también entendieron, a su parecer, y todos estuvieron de acuerdo, ¿sí? Por unanimidad se aprobó que atención primaria de la salud iba a ser una estrategia transformadora del sistema de salud y con todo lo que la definición incluía. Y además se puso una meta global que ya se había tratado en una conferencia previa de la Asamblea Mundial de Salud en el año 77, que era salud para todos. Entonces, en la conferencia mundial se toma esa meta salud para todos, previa, formulada un año antes, y nos dicen, ¿no? Bueno, implementando la atención primaria de la salud, para el año 2000 vamos a lograr que haya salud para todos, en todos los países del mundo. Y esa era la meta, ¿no? Entonces, en 22 años se iba a lograr eso. Era una meta ambiciosa que vamos a ver, pues, que más adelante no se logró como tal, especialmente en la región de las Américas, ¿ok? Ya está. Entonces, ya sabes dónde nace Alma Ata, ya sabes que David Tejada fue súper importante y tuvo esa inteligencia y astucia de juntar a todos, ambos bloques, para ponerlos de acuerdo. Muy bien. Luego de esa conferencia, pues ya todo el mundo, todos se fueron, ¿no? Todos los representantes de países a llevar el nuevo credo, que era la atención primaria en salud, a sus respectivas naciones. ¿Y qué sucedió en el mundo? Años después, en el 86, nuevamente en Canadá, que se realiza la primera conferencia mundial de promoción de la salud. Entonces te das cuenta pues que Canadá es, ¿no? Y sigue siendo el pionero en esta disrupción de lo que predominaba en la época. Y aquí fue la conferencia de Ottawa, ¿no? La primera conferencia mundial de promoción de la salud. Y en la actualidad se siguen realizando nuevas conferencias, ¿no? Pero esta es la primera, ya vamos por la número 9. Más adelante veremos en qué consiste la promoción de salud, que es diferente a la atención primaria, ojo. Ya está. Eso ocurría en el mundo, pero ¿qué ocurría en Perú? Estábamos ya implementando la atención primaria de la salud. Recuerden que esto ocurrió pues en el año 78. Luego, durante pues los 80, ustedes saben que fueron años duros, ¿no? Tanto económicamente como socialmente, y no se pudo avanzar con lo que se tenía planeado de implementar esta estrategia de APS, ¿no? Especialmente entre el 85 y el 90, incluso Perú pues no pagó su deuda externa, nadie nos iba a prestar dinero, la hiperinflación, etc. Entonces llega la nueva década, ¿no? Y pues el tema económico se va resolviendo, ¿no? Perú nuevamente entra dentro de los países elegibles para recibir préstamos y donaciones por parte de organismos internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial, UNICEF también quería invertir en el Perú, y querían pues que se implemente lo que corresponde a esta estrategia APS. Muy bien. Ahora, para que estos organismos internacionales, ¿no? Banco Mundial, Fondo Monetario, UNICEF, pongan dinero aquí en Perú, tenían que materializar esta estrategia que les dije que era amplia, era incluso un poco etérea, en cosas concretas, en metas concretas. Entonces, lo que le dicen al Perú, pues es, bueno, te vamos a dar dinero para que mejores el sistema de salud, pero tienes que enfocarte en cosas medibles, ¿ok? Ya está. Entonces, ¿qué se hace en esta década? Pues primero que nacen los antecedentes de lo que ahora vendría a ser el SIS. En esos momentos se creó el seguro materno infantil,
el seguro escolar, y además nos centramos, gracias a UNICEF, en la estrategia Gobi, ¿sí? Que ahorita la voy a pasar a explicar qué significa Gobi, pero enfocarnos solamente en financiar a los más vulnerables y enfocarnos en lo que significa Gobi, que ahorita lo voy a decir, pues no era en realidad la esencia de APS, ¿no? Con esta perspectiva de enfoque en el más vulnerable, pues estás dejando de lado lo que el APS era algo mayor, ¿no? Transformar el sistema. Y aquí te estás enfocando solamente en los más vulnerables, que es un primer paso, es correcto, pero no era la esencia del APS. Entonces, esta forma de interpretar la atención primaria se le denomina enfoque. Es el enfoque selectivo de la atención primaria en salud. Entonces, el enfoque selectivo de la atención primaria en salud, ¿qué es? Es una APS, pero focalizada para la población vulnerable. Y eso no es lo que planteó David Tejada. David Tejada planteó que esto era para toda la población, no solamente para los más vulnerables. Pero pues por un tema económico, estratégico, etcétera, se hizo de esta forma, ¿no? Entonces, como les dije, se crearon seguros, materno-infantil, seguro escolar, que eran los más desprotegidos, y UNICEF hizo mucho énfasis en la estrategia Gobi, ¿no? ¿Qué corresponde a qué? Gobi, la G esto está en inglés, ¿no? La G es de CRED, ¿no? Crecimiento y desarrollo, el growing. Luego la O es de la rehidratación oral. La B es de la lactancia materna, del breastfeeding. Y la I es de las inmunizaciones. Entonces nos centramos en eso, ¿no? Crecimiento y desarrollo, rehidratación oral para evitar pues que los niños mueran deshidratados. Recuerden que estos años también fue azote del cólera, ¿no? Luego tenemos lactancia materna e inmunizaciones. En eso nos centramos en esta década y fue pues el enfoque selectivo de la atención primaria en salud. Luego ya pues el Perú, pues más recuperado económicamente, inicia el nuevo siglo y ya en el nuevo siglo dice, ahora sí vamos a implementar atención primaria en salud. Y ocurren diversas cosas. Entonces veamos. Primero, que con el inicio del nuevo siglo se plantean un conjunto, cuando digo se plantean no solo el Perú, ¿no? Sino a nivel global, de metas que deben ser alcanzados por todos los países, ¿no? Especialmente los países pobres o en vías de desarrollo, los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Sí? Se plantean objetivos para este horizonte de 15 años. Y obviamente Perú tenía que adherirse a esto, ¿no? Los objetivos de desarrollo del milenio, que en la actualidad ya no están vigentes. ¿Por qué? Porque han sido reemplazados por los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿quién reemplazó los objetivos de desarrollo del milenio? Los objetivos de desarrollo sostenible, igual para un horizonte de 15 años, desde el 2016 al 2030. Entonces, si es que algo nos podrían preguntar ahora es por los del desarrollo sostenible, porque los del milenio ya murieron, ¿no? Ya está. Lo que se conoce como la Agenda 2030. ¿Bien? Listo, eso es por un lado, eso es en el 2000 en el mundo. Otro hito importante, no se alcanzó ¿qué? Salud para todos. O sea, este sueño que se planteó luego como una meta no se logró. Y esto era más evidente en la región de las Américas, ¿ok? Entonces recuerda eso porque ahorita lo mencionaremos. Ya está. Y listo, en el Perú, ¿qué pasó? Ya estamos en un nuevo gobierno y se publica el modelo de atención integral en salud, ¿ya? Modelo de atención integral en salud. Entonces, el modelo de atención integral en salud que iba a recoger los valores, las características, los enfoques de atención primaria en salud y se planteaba como el modelo a implementarse justamente para el cumplimiento de esta estrategia. El tema fue que uno estaba muy enfocado en atenciones individuales, ¿sí? Solamente en personas, entonces nos planteaba paquetes de atenciones por etapas de vida en las personas, estaba muy enfocado a lo prestacional propiamente. Esa fue una debilidad. Dos, que no venía con un paquete de financiamiento grande, por lo cual pues su implementación no fue la óptima. Pero lo que sí nos dejó fue unas condiciones que debían implementarse en nuestro sistema. ¿Para qué?
para que en los años siguientes, pues realmente podamos adherirnos a la estrategia APS. Y dentro de ese conjunto de condiciones necesarias que debían de ocurrir en nuestro sistema de salud, pues son estas, ¿no? Uno, la descentralización. Entonces, ¿la descentralización ha ocurrido en el país? Sí. ¿Qué ha sucedido? Pues durante este gobierno que comenzó a soltar el poder, ya no se centralizaba solamente en Lima, en el Ejecutivo, sino ahora se iba a ¿dónde? A las regiones, con los gobiernos regionales. Entonces, los gobiernos regionales pasan a tener poder político, poder económico y poder administrativo. Dentro del sector salud, pues ellos tienen el poder ahí y ahí están sus directores regionales de salud. Por lo tanto, la responsabilidad de los resultados en las regiones, no solo en salud, sino en diversas áreas, de quién depende de sus gobernadores regionales, ¿sí? Y ellos verán, pues, lo bien o mal que ejecuten el presupuesto el cual se les asigna, ¿no? Que muchas veces incluso es devuelto. Ya está, eso fue la descentralización. Si bien la descentralización ha tenido aciertos, también ha tenido desaciertos, ¿no? Lo segundo es, la segunda condición que planteaba el modelo es que se implemente el aseguramiento universal. Y por eso en el año 2009 se promulga una ley, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud. Al inicio es decir, antes de la publicación de esta ley, solamente la mitad de los peruanos tenían algún tipo de seguro de salud. Y miren, desde el 2009 ya han pasado más de 10 años, ¿sí? Próximos a 15 años, a cumplirse desde la promulgación de la ley. ¿Qué ha sucedido? Pues de la mitad de peruanos que estaban con algún tipo de protección financiera, hemos escalado hasta el 98%. Entonces, ¿eso es una mejora significativa? Claro que sí. Que se puede seguir mejorando, que hay barreras de accesibilidad, también es cierto. Pero comparado a cómo estábamos antes, pues ha habido un avance notable. Y eso ha sido gracias al aseguramiento universal, que fue otra de las condiciones planteadas en el modelo. Y la tercera condición es el fortalecimiento del primer nivel de atención, que no se ha dado de forma efectiva, ¿no? Y todavía es una deuda pendiente. Si bien en número tenemos el primer nivel de atención en porcentaje, pues es el que domina, casi el 90% de establecimientos en el país son del primer nivel de atención. En capacidad resolutiva deja mucho que desear todavía. Muy bien. Seguimos avanzando y ya está. Eso fue en Perú 2003, MAIS, ¿ok? Sale el modelo de atención integral en salud. Luego nos vamos al contexto global. Contexto global, año 2005. ¿Qué sucedió? Como no alcanzamos salud para todos, especialmente en Américas, entonces la Organización Panamericana de la Salud revive, ¿no? Quizás ya por ahí se estaban olvidando el APS, todos los valores, los principios y los enfoques de atención primaria en salud, y dice, esta sí es la estrategia que funciona, ¿ya? Esta estrategia sí funciona, pero vamos a modificar un poco la meta planteada, que era salud para todos, ¿no? A todos por igual. Y ahora lo que vamos a buscar ya no es la igualdad en salud, sino vamos a apuntar hacia ¿qué? Hacia la equidad. Entonces ya desde el 2005 empieza a aparecer el término de equidad. Entonces puede parecer lo mismo, ¿no? Pero igualdad es diferente de equidad. Entenderás que no todos podemos ser iguales, ¿no? Por voluntad propia uno se va a diferenciar de los demás. Y lo que sí debemos de buscar es que cuando existan esas diferencias entre las personas, esas diferencias no sean injustas, ¿sí? Y no sean, y se puede eliminar esas diferencias que son injustas y existe una buena redistribución de el presupuesto, ¿no? Priorizando a quién, al más vulnerable. Entonces, eso nos va a permitir la equidad, del cual hablaremos más adelante. Ya está. 2005 entonces es importante porque se renueva la APS para América Latina, pero buscando ahora la equidad, ¿sí? Entonces APS se renueva luego del fracaso, entre comillas, del año 2000 para lograr la equidad. Y además, ¿qué ocurre en el año 2005? ¿No? Estamos en el 2005, se conforma la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud.
que 2 años después finalmente publica su informe, en el 2007, y plantea el modelo de determinantes sociales de la salud que sigue vigente hasta ahora. ¿Qué son los determinantes sociales? Es un modelo, o el modelo de determinantes sociales, es una forma de explicar la inequidad que existe en salud. Por lo tanto, si yo quiero lograr equidad, ¿en dónde tengo que actuar? A nivel de determinantes sociales. Van a explicar esta consecuencia que es la enfermedad, justamente producto de la inequidad que existe en salud. Reemplazando a modelos anteriores. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué teníamos? Campos de la salud, pero luego en el camino varios comenzaron a plantear sus propios modelos, ¿no? Salió Tarlov, Diderich, etc. Entonces, la OMS lo que hace es forma la Comisión de Determinantes Sociales de Salud y plantea un modelo estándar, que es el que vamos a revisar después. Muy bien, ya está. Listo, eso ocurre en el 2005, se forma la comisión y en el 2007 emite su informe y sale el modelo de determinantes sociales. Volvemos a Perú, ¿sí? Recuerden que en la parte inferior principalmente está lo de Perú, ¿no? Excepto por el 74 y el 86. Entonces, volvemos a Perú y en el 2011, ¿qué tenemos? La actualización del documento MAIS. Recuerda que MAIS dice, hay que cumplir ciertas pautas para que podamos implementar APS, se van cumpliendo, descentralización, aseguramiento, y en el 2011 se renueva. Pero acuérdate que la debilidad, entre comillas, de este primer MAIS, que era que estaba enfocado mucho en la atención individual, en la atención de la persona. Entonces, para esta nueva publicación, nos vamos a enfocar más en qué, en la familia y en la comunidad. Por eso, el nombre incluso cambia, ¿no? Y pasa a ser MAIS BFC. ¿Sí? MAIS BFC. Listo. Pero vamos al nombre. ¿Qué significa MAIS? Modelo de Atención Integral en Salud. Ya está. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque, nuevamente regresando al concepto de Alma Ata, cuando se define la atención primaria de la salud, en realidad no se quería llamar APS, ¿no? Sino se quería llamar en inglés Primary Health Care. O sea, cuidado elemental, cuidado principal, primordial de la salud. Entonces nos hablan de cuidado. El concepto planteado en la conferencia es el de cuidado de la salud. Y cuidado es diferente a atención, ¿ok? ¿Por qué? Porque la atención implica una relación vertical, donde vamos a tener a alguien que es el médico, que sabe mucho, y a alguien que no sabe, que es el paciente, ¿sí? Y el médico pues va a dar las órdenes, pasa la información, etc. En cambio, el concepto de cuidado, ¿qué implica? Uno, que una relación horizontal, donde ambos van a encontrar responsabilidades, y no lo limita solamente al ámbito de la consulta, ¿sí? No lo limita al establecimiento de salud, sino que el cuidado de la salud implica el cuidado en la familia, el cuidado en la comunidad. Y esa tal vez desde la concepción y la génesis del nombre todavía tiene defectos, ¿no? Seguimos hablando de atención integral, pero lo que en realidad debería ser es cuidado integral. Listo. Con el nombre de atención mantiene la verticalidad. Pero pues, aparte pues de esas cosas de forma y cosas exquisitas de definiciones, también tenía un problema este MAIS BFC. ¿Y cuál es el problema? Pues que el MINSA pues lo saca como un modelo genial, fabuloso, y teóricamente es un buen modelo, ¿no? Pero tú no puedes hacer cambios en la organización de un sistema si no inviertes, ¿no? Entonces, lo que dice el MINSA a las regiones es, miren, como órgano rector, este es el modelo, implementenlo con sus recursos y ya vean cómo hace. Obviamente, fueron pocas las experiencias en regiones puntuales y es más, incluso en algunas redes aisladas en las que se logra implementar bien lo que es el MAIS BFC, ¿no? ¿Cuál es aquí la carita triste? Que le faltaba dinero. Ya está. Seguimos avanzando entonces. Ya está. Y en el 2015, cuando ya finalizaban los objetivos del desarrollo del milenio, se reemplazan por los objetivos del desarrollo sostenible hasta el año 2030. No se olviden. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? 17 objetivos de desarrollo sostenible
con más de 100 metas a lograr hasta el año 2030. Es lo que se conoce como la Agenda 2030, ¿sí? Y aquí se tienen que adherir todos los países del mundo. Perú también está tras esto. El tema es que Perú iba bien, iba en buen ritmo hasta que llegó la pandemia, ¿no? Ya está. Volvemos ahora a Perú. Año 2020. ¿Qué sucedió? Que al maíz le dijeron ya, chao, ya tú no vas a ser reemplazado, actualizado por el nuevo modelo. ¿Y cuál es el nuevo modelo? El modelo de cuidado integral de la salud. Ahora sí, miren cuántos años pasaron desde el 78, ¿no? 22 más 20, 42 años para entender que Alma Ata lo que quería decir no era atención, sino era cuidado. ¿Ok? Entonces ya en el 2020 se llama modelo de cuidado integral. Entonces el cuidado pues implica el cuidado individual, el cuidado en la familia, el cuidado en la comunidad, y todos estos cuidados también están detallados dentro del documento. ¿Sí? Este es un documento publicado por el ministerio. ¿Cuál fue el tema anterior? Que no había presupuesto. Pero este modelo, a su vez, nos dice, para que el modelo funcione, deben de implementarse A, B, C, D, E cosas en el sistema de salud. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se van a implementar esas cosas? Ahora, ¿va a haber dinero o no para implementarse? Pues justamente el modelo pertenece o es requisito su implementación para el cumplimiento de una meta más ambiciosa, de un objetivo más ambicioso, incluido dentro de la Política Nacional Multisectorial de Salud que se publicó al año siguiente. ¿Sí? Esta Política Nacional Multisectorial de Salud al año 2030, incluso tiene nombre propio, se llama Perú País Saludable, publicada en el año 2021, ¿qué nos dice? Nos plantea un objetivo: reducir los años de vida saludables que se pierden por causas evitables. ¿Sí? Entonces, ¿hay muchos años de vida que se pierden por causas evitables? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Los accidentes de tránsito, ¿no? Son causas totalmente evitables, ahí puedo ahorrarme muchos años de vida. Luego, ¿por qué pierdo años de vida saludables? Por esas barreras de acceso que voy a encontrar en el sistema de salud. Por lo tanto, para yo lograr el objetivo de esta política, ¿sí? Para yo lograr ese objetivo, ojo, cuando el MINSA, acá está el MINSA, ¿no? Ya, el MINSA lidera, pero no es una política solo del MINSA, porque participan 13 ministerios. 13 ministerios están involucrados. Dicen, al año 2030 vamos a bajar en 5% las muertes por causas evitables. ¿Ok? Listo. Ese es el objetivo. Acuérdate cuando planificas, ¿no? Te pones un objetivo. Pero para lograr el objetivo, ¿qué tienes que cumplir? Objetivos específicos, actividades y tareas, etc. Dentro del plan de acción que hay que cumplir para lograr el objetivo final, está justamente implementación del modelo. Entonces, ahora sí, teóricamente ya hay un financiamiento que viene conjunto con la política para implementar el modelo. Es requisito la implementación del modelo para lograr el objetivo de bajar 5% las muertes evitables. Incluso la política hace un análisis económico y determina cuánto es el ahorro por implementar el modelo y cuánto va a ser el ahorro por lograr esas muertes, por evitar esas muertes, mejor dicho. Entonces, económicamente tiene un sustento. Al país le conviene más invertir en esto a que esas muertes ocurran. ¿Ok? Listo. Entonces, todo este es el contexto de lo que corresponde a salud pública. Muy bien. ¿Qué vamos a revisar en siguientes láminas? Pues vamos a revisar el desglose de cada uno de estos conceptos vistos de forma general. Muy bien. Ya está. Solo para terminar, como les dije, el modelo de cuidado integral plantea que se cumplan ciertos hitos en el sistema de salud, como cuáles, como la implementación de las redes integradas de salud, el uso de la telemedicina, que de hecho, gracias a la pandemia, ha habido un despegue en el uso del mismo, y una historia clínica electrónica única.
¿sí? De tal forma que sea en el subsistema que tú te atiendas, pues siempre tu historia clínica electrónica va a estar disponible y con eso pues tu historia de enfermedad.